Saludos jóvenes, en la clase de hoy vamos a hablar de los vectores, reforzando un poco la clase que usted recibió en el televisor. Decíamos que un vector es una cantidad, pero que no solamente tiene un número, sino también está acompañada de una dirección y un sentido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros utilizamos cantidades para indicar una magnitud. Una magnitud puede ser la masa. Yo voy al colmado y digo, dame 2 libras de arroz. La libra es un número y con ese número basta para yo saber qué cantidad tengo. Sin embargo, hay otras cantidades que no se pueden representar solamente con un número. Necesitan más información para yo poder hablar de ellas. Por ejemplo, la aceleración. Cuando estamos acelerando, es necesario que yo te diga no solamente cuánto aceleró en número, también debo decirte en qué dirección y en qué sentido. Cuando hablamos de dirección, hablamos si es izquierda o derecha, y cuando hablamos de sentido, hablamos de un ángulo. Estas situaciones de vectores se grafican en el plano cartesiano que usted conoce. Y para graficarse, necesitamos saber lo siguiente. Primero, un vector es nombrado con una letra mayúscula y una flecha encima. En la tarea, usted ve que yo digo vector A. Usted tiene que agregarle una flechita arriba para indicar que estamos hablando de un vector. ¿Sí? Ahora, el vector tiene dos puntos, un punto inicial y un punto final. Inicia en un punto y termina en otro. En la clase que le dieron en televisor, no le mandaron a buscar el punto inicial, porque se asumía que el punto inicial estaba aquí, en 0,0, en el plano cartesiano. Es decir, que está parte desde el origen. Por tanto, vamos a poner solamente el punto final donde llega ese vector. Ponemos como ejemplo 3,4. Esas coordenadas 3,4 indican dónde yo voy a graficar mi vector en el plano. Sí, para graficar, nosotros debemos saber lo siguiente. Este primer número corresponde a la X y este segundo, voy a ponerlo con rojo, corresponde a la Y. Ahora, ¿dónde se ubica esto en el plano? Vamos a trasladarnos a nuestro plano y tenemos dos ejes. El eje vertical es el eje de las Y y el eje horizontal es el eje de las X. Entonces, hay un punto donde se cortan los dos. Ese punto indica el 0. Ahora, todo lo que esté a la derecha del 0 será positivo. Como la horizontal es X, toda esta línea es X. De aquí para allá, o sea, del centro a la derecha, la X es positiva. Y del centro para acá, la X es negativa. Ahora, en el eje vertical ocurre, en el eje de las Y, ocurre que del centro hacia arriba es positiva y del centro hacia abajo es negativa. En este caso, tenemos dos positivos, así que se va a graficar a la derecha y arriba. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se inicia con el 3, que corresponde a la X. Vemos que está positivo. Nos trasladamos a nuestro plano y comenzamos a contar desde el centro hacia la derecha, porque está en el eje horizontal y va y es positivo. Entonces tenemos que caminar hacia la derecha. Empezamos a caminar 1, 2 y 3 pasos. Listo. Ahora, para la Y, vamos a hacer lo mismo. Nos ubicamos en
el centro y nos damos cuenta que la Y está positiva, entonces tenemos que subir. Positivo es hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Aquí me queda. Ahora, tengo que unir esos puntos así, haciendo una línea. Usted la va a hacer con sus reglas, su cuaderno cuadriculado. Yo le había dicho en que entre el listado de los materiales no debe faltar el cuaderno cuadriculado. Listo, ya tenemos dónde queda ese punto, que es aquí. Eso indica el punto final de nuestro vector, pero todavía no hemos dibujado el vector. Para dibujar el vector es necesario hacer una línea que va desde el centro, o sea, desde el origen, hasta el punto nuevo que hicimos. ¿Sí? Listo. Y ahora solamente hacemos una flechita indicando que se trata de un vector. Para yo indicar que grafiqué un vector, debo ponerle aquí que ese es el vector A. Y recuerde que vector se indica con una flechita arriba. Entonces, cuando yo le diga en la tarea, grafica un vector, ese es el proceso que usted debe seguir. ¿Qué va a variar? Van a variar las coordenadas y va a variar la letra que representa el vector. Pero el proceso siempre es el mismo. Ahora, los vectores solo se grafican aquí, en este lado. No, todo va a depender de los signos. Entonces, en otro plano, te va a hacer otro vector con números negativos. Yo lo voy a hacer en este mismo plano. Como ejemplo, un vector B, puede tener cualquier letra, ¿eh? Vamos a hacer un vector B y su punto final está en menos 2,5. Menos 2,5. Ok. Analizando que tenemos el primero que corresponde a la X, el primer número que corresponde a la X está negativo, entonces debemos pararnos en el centro y caminar hacia la izquierda. Sí. Menos 1, menos 2. Ahora, el segundo, este segundo, está positivo, entonces el eje de la Y, cuando es positivo, va para arriba. Entonces, medimos 1, 2, 3, 4 y aquí me quedo en 5. Ahora solamente debo unir esos puntos así, por medio de estas líneas. Y donde choquen los puntos, ahí tendremos el final, el extremo de nuestro vector. Pero recuerden que todavía no está graficado, le falta la línea. Para hacer la línea, nos paramos en el origen y el extremo, marcamos y al final debe ponerle una flecha indicando que eso es un vector. ¿Pero qué vector es este? Bueno, estamos hablando del vector B. Así que lo vamos a poner por aquí, una B. Y no se olvide esta flechita encima que siempre va a indicar que hablamos de un vector. Súper, súper fácil. Esa es nuestra primera tarea. Ahora, el vector tiene diferentes partes. Un vector tiene subcomponentes, tiene un módulo, tiene un sentido, tiene una dirección. Ya yo sé que este vector, sus componentes son el 3 y el 4. Pero ¿de dónde se extraen las componentes? ¿Qué son las componentes? Vamos a ver, miren. Las componentes son las proyecciones del vector. Voy a poner como ejemplo un vector fuera del plano para que usted pueda notar lo que estamos hablando. Yo tengo un vector cualquiera. Tengo un vector y
yo quiero saber cuáles son sus componentes. Entonces, mira lo que yo hago. Proyectar ese sería como la sombra del vector. Una que sea horizontal y va a llegar hasta donde está el vector aquí. Y la otra, igualmente, pero vertical, va a llegar hasta donde está el vector. Esas dos sombras son las componentes. La componente horizontal sería la componente en X y se escribe así. A sub X. Y, o sea, con la A grande y la X pequeña. Y la componente que está en el eje vertical, sería esta, sería A sub Y. Y ahí tenemos las dos componentes. Está fácil. Ahora, en los vectores que graficamos en el plano, ¿cuáles serían las componentes? Vamos a ver. Si yo proyecto aquí, va a llegar la proyección hasta aquí. ¿Y cuántas unidades hay? Mira, 1, 2 y 3. Entonces, A sub X, es decir, la componente en X, es igual a 3 unidades. De aquí la saqué. Ahora, la componente en Y, vamos a trasladarla. Es lo mismo que esté aquí y que esté aquí. Así que yo la voy a trasladar para aquí. Ojo, va aquí porque es una proyección, pero yo la voy a trasladar para acá. Va a tener el mismo tamaño. Entonces, vamos a ver cuánto es en unidades la componente de Y. Contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, A sub Y es igual a 4. Sí, no sé si la ve ahí que está al revés, pero vamos a ponerla a la derecha. A sub Y es 4. Listo. Ya tenemos las dos componentes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se obtiene el módulo y qué es el módulo? Veamos. El módulo es la medida del vector o el número que representa el vector. Sería la distancia desde su inicio hasta su final. Es decir, que el medir la línea roja equivale al módulo del vector. El módulo también es llamado norma. Por tanto, usted ve que en la clase en TV hablaron de norma de un vector. Así que vamos a sacar la norma de este vector que tenemos aquí. Voy a borrar este para que usted no se confunda, porque vamos a trabajar solo con el vector A para encontrar su norma o módulo. Mire, encontrar la norma o módulo de un vector tiene una fórmula así. Módulo se indica con 2 barras de valor absoluto y el vector dentro. Eso significa módulo. Entonces, tenemos dos símbolos que aprender. La A o cualquier letra con la flecha encima me dice eso es un vector. Ahora, si a esa letra le pongo 2 barras de valor absoluto, hablamos de un módulo. Tiene valor absoluto, la raya de valor absoluto. ¿Por qué? Porque el módulo siempre es positivo. Al ser una distancia, las distancias siempre son positivas. Entonces, el valor absoluto significa que se toma la cantidad sin importar su signo, es decir, sin tomar en cuenta su signo. No importa que esté negativa, se va a considerar como positiva. Entonces, la fórmula continúa diciendo, módulo es igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Oh,
Interesante. Eso se parece a algo que nosotros hemos visto mucho, que se llama teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Mira, si nosotros analizamos aquí, esto es un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo, aquí tiene un ángulo de 90 grados, y está compuesto por hipotenusa y los dos catetos. Entonces, el módulo sería la hipotenusa de este vector graficado. Por tanto, la fórmula de módulo es la misma que el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se trabaja esta fórmula? Atención. Para trabajar la fórmula, lo primero que hacemos es colocar el esqueleto de la fórmula. El esqueleto es todo sin tomar en cuenta, o sea, dejando las letras. ¿Ok? Entonces yo voy a escribir todo como estaba, todo. Lo único que voy a dejar fuera es la letra. Módulo es igual a la raíz. Vamos a ver, aquí había un paréntesis, pongo mi paréntesis y pongo el 2. Más, aquí había algo, pongo el paréntesis y pongo el 2. ¿Por qué dejé eso vacío? Porque hay que sustituirlo con los valores que me dan o con las componentes que ya yo conozco. Entonces, aquí en el primer paréntesis iría la componente en A. Yo la tengo. ¿Cuál es la componente en A? Mírala ahí. La componente en X, perdón, sería 3. Entonces, voy a colocar aquí el 3. Ahora, aquí, ¿qué va? Componente en Y. ¿Y cuál es la componente en Y? Mírala allá. 4. Aquí está. Y listo. Siguiente paso sería resolver los paréntesis. ¿Cómo se resuelven los paréntesis? Mira, es una potencia que me está indicando, así que vamos a resolver esa potencia. Escribimos todo igual. Lo único que no vamos a escribir son los paréntesis porque lo vamos a resolver. Resolvemos. Me está diciendo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado significa 3 por 3. Es decir, el 3 multiplicado por sí mismo 2 veces. Y 3 por 3 es 9. Por tanto, aquí yo pongo un 9. Listo. Ahora vamos a trabajar con esta parte. Es lo mismo, una potencia 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4. 4 por 4, 16. Y listo. Usted no me cometa el error de poner 3 por 2, 6. Es multiplicar el 3 por sí mismo 2 veces, como está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro siguiente paso es efectuar esta suma que tenemos aquí adentro. Así que yo voy a escribir todo y solamente voy a dejar expresada la raíz. Vamos a sumar. 9 más 16, usted sabe que es 25. Míralo ahí. 25. Ahora bien, ¿qué nos falta? Solo nos falta extraer la raíz de 25. Lo voy a escribir por aquí. Módulo de A es igual a raíz de 25. ¿Cuál es la raíz de 25? Un número que multiplicado por sí mismo de 25. Entonces vamos a comenzar a probar números. 1 por 1 es 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Entonces, el número que cumple esa característica, que multiplicado por sí mismo da 25, es el 5. Entonces, módulo de A es igual a 5 unidades. Ponemos unidades porque yo no sé si me están hablando de centímetros, de kilómetros, de metros. Son unidades de distancia. La distancia se mide en todas esas unidades. Pero como yo no sé de cuál me están hablando, yo dejo unidades. Igual que las componentes también están en unidades, pero yo no sé cuáles. Así que ponemos simplemente 5 unidades. Y con esto terminamos. En el grupo de Facebook hay una práctica donde usted hará esto mismo.
Punto 1 de la práctica, escribir qué es un vector, cuáles son los tipos de vectores, toda la información que usted vio en la clase por televisión. Y luego va a hacer algunas gráficas de vectores, me parece que son 8, y va a hacerle este proceso para encontrar su módulo, sabiendo que también debe encontrar sus componentes. Hasta aquí la clase de hoy, espero que hayan aprendido y juntos podamos seguir adelante y obtener buenas calificaciones en este año escolar y sobre todo aprender mucho.